Sí, ahora sí empezamos. Bueno, muy buenos días. Hoy es 11 de mayo. Pasa el tiempo que da miedo. Han pasado 5 sábados extraordinarios, sumergiéndonos en lo que es finanzas y lo que nos interesa de las finanzas en épocas complicadas de crisis, en los que hay inflación, no encontramos divisas, dólares, se habla de crisis de balanza de pagos, de déficit fiscal, y claro, todo eso afecta a los agentes económicos, a las empresas y, claro, también a las personas y a las familias. Muy bien, voy a ser muy breve, invitarlos, ya que estamos en crisis económica, a que puedan participar a partir del 25 de mayo de extraordinarias charlas que van a dar a profesores bolivianos, pero profesores en universidades prestigiosas de Estados Unidos, y van a compartir con nosotros su enfoque acerca de la economía boliviana desde el punto de vista macro y micro. Kurt va a estar también en el foro de profesores, y su perspectiva financiera va a ser de vital aporte, un vital aporte y de vital importancia para que tengamos información privilegiada, diría yo, para tomar decisiones y predecir o saber qué es lo que nos espera, así que no desaprovechen esta oportunidad de seguir conociendo y aportando con ideas y soluciones los problemas que se nos vienen y que van a ser muy complicados. Muy bien, profesor Kurt, adelante, y como siempre, muchas gracias por su generosidad y por estar presente en este espacio. Lo mismo a todos ustedes, un agradecimiento profundo por la confianza, y espero que esta comunidad siga creciendo. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Guido. Les voy a pedir a los administradores si me dan el permiso para poder compartir mi pantalla. Ya está. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, voy a compartir aquí la pantalla. Tengo unas láminas adicionales en la presentación. Estoy creando un sistema estadístico y ese entorno es solo de moneda. Bien, vamos a comenzar entonces. Espero que estén pudiendo ver mi pantalla. Vamos a hablar del análisis del capital. Vamos a tener un caso muy interesante hoy. El caso ya está subido en la plataforma, así que les voy a pedir por favor que lo descarguen, vayan leyendo el caso. Es un caso súper interesante de una camaronera que es un nuevo negocio y que nos va a permitir en realidad analizar muchas cosas de lo que están pasando en nuestro país en la actualidad. Y evidentemente nos va a dar como caminos y soluciones a los conflictos económicos que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo podemos darle oportunidades en realidad a nuestras empresas? Ya hemos dicho varias cosas en las sesiones anteriores, pero bueno, hoy vamos a concluir justamente con este análisis del capital y vamos a aplicarlo en realidad en el caso de la camaronera que les digo. Bien, el capital en realidad existen dos tipos de capital en una empresa, ¿no? ¿Se acuerdan en la primera sesión cuando habíamos dividido en 4 cuadrantes en nuestro balance? Teníamos el último cuadrante a la derecha abajo y que decíamos que esos son los recursos
de largo plazo en el financiamiento, ¿no? El financiamiento de largo plazo. Lo habíamos dividido en realidad en 4 cuadrantes, si se acuerdan. El activo corriente era un cuadrante, el activo no corriente era otro cuadrante, el pasivo corriente era el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante quedó todo lo demás, ¿sí? Los pasivos no corrientes y el patrimonio, ¿sí? En ese último cuadrante. Ese último cuadrante es el que denominamos el capital. Ese es el capital, ¿sí? Bien, y entonces, ¿qué es el capital? Bueno, aquí les estoy colocando que la definición en realidad de capital es la sumatoria de las fuentes de financiamiento de largo plazo. En otras palabras, las deudas que podemos tener de largo plazo o los pasivos no corrientes, más el patrimonio total, ¿sí? Y que en realidad nos dicen cuánto es nuestro capital, ¿sí? Normalmente nos referimos a esto simplemente como capital, pero efectivamente este es el verdadero capital de largo plazo que está ahí para que lo podamos utilizar en el largo plazo. ¿Y por qué hacemos esa diferenciación? Porque hay otro tipo de capital, que es el capital de trabajo, ¿no? Y el capital de trabajo es el de corto plazo, ¿sí? Y el capital de corto plazo está definido en realidad en las finanzas por la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. En otras palabras, el activo corriente menos el pasivo corriente es lo que nos da como resultado el capital de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es el excedente, ¿no? El excedente que tenemos en realidad en los recursos de corto plazo para financiar las actividades de operación en el corto plazo, ¿sí? Ese es el capital de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a diferenciar aquí que en realidad tenemos dos tipos de capital, ¿no? El capital de largo plazo y el capital de corto plazo que tienen usos y que tienen aplicaciones en realidad de forma diferente. Hemos hablado de un concepto desde el inicio y tal vez ese es el concepto, ese es nuestro hilo conductor en realidad en todo lo que hemos estado haciendo en este curso de finanzas en Facilito y que es el maturity matching, ¿sí? El principio del maturity matching nos dice que los recursos, que el activo de corto plazo se financia con pasivos de corto plazo. Bien, ese es el capital de trabajo, ¿no? Y que los activos de largo plazo se financian con capital de largo plazo, ¿sí? Ese es básicamente el concepto del maturity matching, ¿no? Ya lo hemos visto en detalle, lo vamos a volver a ver ahora. Vamos a ver cómo opera el maturity matching también en el caso de la camaronera que vamos a analizar en un rato. Como les digo, vayan bajando el caso de la camaronera, léanlo y vamos a analizarlo en breve. Bien, entonces esto nos lleva a que si ya sabemos lo que es el capital, queremos saber cuál es el costo del capital, ¿no? Y el costo de capital desde el punto de finanzas es muy importante, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que tenemos en el capital dos tipos de fuentes de financiamiento, ¿no? Uno son los recursos prestados y los otros son los recursos propios, ¿sí? Entonces, los recursos prestados normalmente tienen una tasa de interés, ¿sí? Entonces, si es un préstamo bancario, por ejemplo, tenemos una tasa de interés que está estructurada de alguna manera en nuestro contrato, ¿no? Y tenemos una tasa de interés nominal, que esa es con la que se aplica en realidad los intereses, con la que se calcula y al final terminamos pagando una tasa que está dentro de nuestro contrato, ¿sí? Bien, entonces la tasa nominal va a ser K minúscula en este ejemplo y el costo de la deuda en realidad va a ser K mayúscula, ¿sí? K mayúscula. El costo neto de la deuda, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el costo de la deuda? Simplemente aplicándole el escudo fiscal, que es 1 menos T, siendo T la tasa impositiva, que en Bolivia es del 25%. Solo algunos negocios, algunos sectores están pagando más de 25% en el IUE, pero esos sectores en realidad solamente están en el sistema financiero y en el sector de seguros, ¿sí? Todos los demás sectores en realidad pagan 25% de impuestos a las utilidades de empresas,
¿sí? Bien, lo que estamos diciendo en realidad acá es que el costo neto en realidad de la deuda va a ser el 75% del costo nominal de la deuda. Entonces, si una deuda paga el 10% en intereses, ¿sí? Su costo nominal va a ser 10%, pero si lo aplicamos por el escudo fiscal 1 menos el 25%, me queda 75% de ese costo. Eso quiere decir que me va a costar solamente 7,5% anual, ¿sí? Ese es el costo neto de la deuda, ¿sí? Por otro lado, tenemos el costo del patrimonio. El costo del patrimonio es un costo complejo. Necesitamos otras herramientas para poder medir en realidad cuál es el costo del patrimonio, ¿sí? Pero en general, haciendo la tarea en Facilito, ¿sí? Buscándole en realidad una solución en Facilito, vamos a decir que el costo del patrimonio en realidad proviene de dos cosas, ¿sí? Una es la distribución de dividendos, ¿no? Que estas son las utilidades que estamos distribuyendo a nuestros accionistas, ¿sí? Entonces, parte del costo del patrimonio tiene que estar relacionada con esa distribución de dividendos, ¿sí? Y la otra parte, en realidad, está relacionada con la reinversión de los recursos, ¿sí? La reinversión de los recursos es básicamente lo que no estamos distribuyendo a nuestros accionistas, ¿sí? Lo que estamos reinvirtiendo, ¿sí? Y si sumamos las dos cosas, los dividendos que se están distribuyendo más lo que se está reinvirtiendo, dejando en realidad las reservas de lado, todo tipo de reservas en realidad de lado, diríamos que el costo en realidad se aproxima o el costo está directamente relacionado con el ROE esperado, con el ROE esperado, ¿sí? Este es el rendimiento esperado en realidad de la empresa, ¿sí? Y el rendimiento esperado, bueno, ahí tenemos varios modelos en realidad financieros de cómo calcular el rendimiento esperado en el tiempo. Pero bueno, los modelos en realidad como el Capital Asset Pricing Model, el KPM, por ejemplo, justamente eso es lo que nos indica, ¿no? ¿Cuál va a ser el rendimiento esperado de nuestra empresa en el largo plazo? ¿Sí? Bien, asumiendo en realidad la información que tenemos de mercado, ¿sí? Del mercado en su conjunto. Entonces, si podemos analizar el mercado en su conjunto, entonces efectivamente podemos identificar cómo va a ser el rendimiento de una empresa, ¿sí? Ahora, fíjense, en realidad ese es el relacionamiento que tienen las empresas, que tiene el sector productivo, que tiene en realidad el sector que compone en realidad nuestro PIB boliviano, ¿no? Y que está directamente relacionado con el mercado, ¿sí? Entonces, fíjense, el mercado y el rendimiento están íntimamente correlacionados, ¿sí? Están íntimamente correlacionados. El problema es cuando nuestro mercado está en crisis, ¿sí? Cuando el mercado está en crisis, eso obviamente afecta también las expectativas de rendimiento. Entonces, si las expectativas de rendimiento del mercado son menores por cualquier situación que tengamos en crisis, entonces el rendimiento esperado de una empresa también va a ser menor en el largo plazo, ¿sí? Entonces, obviamente, las condiciones todas se van acomodando en realidad a las condiciones de mercado que están afectadas en realidad por una situación de crisis económica, ¿sí? O de situaciones cambiantes, ¿no? Bien, entonces, para hacer algo que es complejo en algo sencillo, vamos a decir que el costo del patrimonio está relacionado con el rendimiento esperado medido a través del indicador ROE. Hemos estado hablando en realidad del ROE en los anteriores casos, por ejemplo, y hemos visto cómo le podemos dar mayor valor en realidad al ROE utilizando las herramientas que hemos visto, por ejemplo, de DuPont, ¿no? Entonces, obviamente, ahí vamos a hacer harto hincapié en la importancia, en realidad, del ROE, ¿sí? La importancia del ROE en la creación de valor. Pero fíjense, aquí estamos hablando de que el costo del capital está directamente relacionada con el ROE y está directamente relacionado con la deuda. Ahora bien,
lo que vamos a calcular en realidad es el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? O lo que denominamos la tasa WACC, ¿sí? La tasa WACC es una tasa, ¿sí? A veces se la llama RWACC o a veces se llama TWACC, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo. Es una tasa que nos está generando el promedio ponderado del costo de los recursos, ¿sí? Bien, lo que nos interesa saber es cuánto nos cuestan los recursos a nosotros como empresa. Y este dato es muy importante saberlo, este dato es muy importante entenderlo, ¿sí? Hay empresas cuyos recursos en realidad son económicos. Hay empresas cuyos recursos son excesivamente caros, ¿sí? Y tenemos que saber en realidad dónde nos estamos colocando, cuánto nos cuestan nuestros recursos, cuán fácil es encontrar recursos, ¿sí? Obviamente, a veces los recursos son más caros porque son más difíciles de encontrar. Las empresas que tienen dificultad en financiamiento tienen alto costo promedio ponderado de capital. Y aquellas empresas que tienen facilidad en realidad en la búsqueda de recursos, entonces tienen una baja tasa del costo promedio ponderado de capital. Entonces, la dificultad o la facilidad de acceso en realidad al financiamiento nos dice qué tipo de costo promedio ponderado de capital vamos a tener, ¿sí? Bien, pero es muy importante identificar nuestro costo promedio ponderado de capital, especialmente en épocas cambiantes, ¿sí? El costo promedio ponderado de capital en épocas cambiantes cambia también, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que monitorearlo muy de cerca para ver cómo está siendo nuestro costo promedio ponderado de capital. ¿Cómo se calcula? En realidad vamos a hacer una ponderación, ¿sí? Eso es lo que hacemos, una ponderación. Le vamos a asignar pesos específicos en realidad a la composición en realidad de nuestro capital, ¿sí? Entonces vamos a colocar todas las fuentes de financiamiento del capital de largo plazo, ¿sí? Todas. Entonces, todas las fuentes de deuda, por ejemplo, podemos tener una deuda 1, una deuda 2, una deuda 3, y primero vamos a calcular la proporción. La deuda 1, ¿qué porcentaje representa en realidad el capital? ¿Sí? ¿Cuánto representa? Debemos $100,000, esos $100,000, ¿cuánto representa del total de nuestro capital? Si representa el 10%, entonces la ponderación va a ser del 10%, ¿sí? La otra fuente de financiamiento, debemos $200,000 más, eso representa 20% del total del capital, entonces lo vamos a ponderar de esa manera, ¿sí? Entonces, cada costo neto, ¿sí? Lo vamos a ponderar en realidad en su estructura, ¿sí? De cuán importante en realidad es en la estructura del capital cada fuente de financiamiento por su magnitud, ¿sí? Por lo que debemos en capital, ¿sí? Bien, y obviamente si tenemos dividendos preferentes, el dividendo preferente su costo es el dividendo preferente, ¿sí? Obviamente el dividendo preferente no se le aplica el escudo fiscal porque ya habíamos dicho que los recursos, que los dividendos se pagan con recursos netos de impuestos, ¿sí? Entonces, no tenemos que hacer un ajuste, no tenemos que hacer nada con los recursos patrimoniales. Los únicos que realmente, a los únicos que les aplicamos el escudo fiscal es a deuda, ¿sí? Entonces, como no tenemos el escudo fiscal en los recursos propios, normalmente nos referimos a los recursos propios como los recursos caros, ¿no? Y en general, la tendencia es a que los recursos del patrimonio son caros y cada vez más caros, ¿sí? ¿Y por qué cada vez más caros? Porque la expectativa de rendimiento cada vez es más alta, ¿sí? Especialmente en situaciones de inflación. Si estamos en situaciones de alta inflación, entonces esperamos que el rendimiento sea mayor a la inflación, porque si no es mayor a la inflación, estamos perdiendo en realidad recursos desde el punto de vista económico, ¿sí? Entonces, sube la inflación, la tasa de rendimiento debe subir, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con nuestros recursos? Nuestros recursos se vuelven más caros, nuestros recursos propios, ¿sí? Entonces, en situaciones como las que estamos viendo acá, lo que va pasando es la inflación, etcétera, etcétera, hace que nuestros recursos empiecen a ser más caros, ¿sí? Y lo que buscamos en la búsqueda de la eficiencia son recursos más baratos,
más económicos. Entonces, justamente la compensación que decíamos ayer viene del análisis en realidad de nuestro costo promedio ponderado de capital. Y habíamos dicho, ninguno de los extremos es correcto. No podemos financiar un negocio exclusivamente con recursos propios porque son demasiado caros. Y hoy día estaríamos en una situación complicada si tuviéramos un negocio financiado solamente con recursos propios. La inflación nos estaría haciendo que nuestros recursos sean cada vez más costosos. Y en el extremo no podemos financiar un negocio solo con recursos prestados. Entonces, el equilibrio entre el costo promedio ponderado de capital de las diferentes fuentes de financiamiento es la que nos genera un costo que podamos asumir. ¿Sí? ¿Hasta dónde podemos en realidad encontrar estos equilibrios? Porque dependiendo de los equilibrios, nuestro costo promedio de ponderado de capital o va a subir o va a bajar, ¿sí? O va a ser mayor o va a ser menor. ¿Y de qué depende? Depende de la estructura financiera, ¿no? De la estructura financiera, de cómo hemos financiado nuestro negocio, ¿sí? Bien, más allá que de detenerme en este ejemplo del WACC, simplemente les voy a decir que los préstamos siempre se aplica el escudo fiscal y a lo que es el patrimonio no, y luego podemos calcular un costo promedio ponderado de capital que va a estar en un porcentaje. Entonces, imagínense que nuestro costo promedio ponderado de capital sea del 9%, ¿sí? Ese es ese es el costo de nuestros recursos en promedio, ¿sí? Entonces, nuestros recursos como empresa nos cuestan 9% en el año, ¿sí? Bien. Eh, entonces, ¿de qué depende en realidad el costo promedio ponderado de capital? De la estructura de nuestro capital. Y la estructura de capital en realidad es una decisión. Y esta es una de las principales decisiones que empezamos a tomar. Y esta decisión la empezamos a tomar desde el inicio del negocio. Y hoy vamos a hablar del caso de la camaronera. Es un futuro negocio, es un proyecto, es un nuevo negocio, sí, pero fíjense que desde que estamos estructurando el nuevo negocio, ya tenemos la propuesta de una estructura de capital, ¿sí? Y al tener ya la estructura de capital, ya estamos definiendo un costo promedio ponderado de capital desde el inicio, ¿sí? Y dependiendo de la estructura, si tomamos una buena decisión y colocamos una buena estructura, entonces vamos a darle mayores chances de éxito a nuestro nuevo negocio. El problema en realidad con el emprendimiento es que a veces no elegimos bien las estructuras de capital y ya desde la estructura de capital le estamos colocando demasiado riesgo a nuestros nuevos negocios. Bolivia es un país que tiene una incidencia muy grande en nuevas empresas, ¿sí? Eh, la cantidad de nuevas empresas que se abren en Bolivia al año es increíblemente alta, ¿sí? Increíblemente alta. Bien, en la región la conocen a Bolivia como la empresaria, ¿sí? Como la empresaria. Así es como la denominan en realidad a Bolivia en América Latina, ¿sí? La empresaria. Y efectivamente, ¿por qué? Porque hay muchas oportunidades en realidad de emprendimiento. Pero les voy a dar una estadística muy importante del emprendimiento. En Babson College, que es en la universidad donde yo he sacado mi maestría, es una universidad de emprendimiento. Es la universidad donde van los emprendedores, ¿sí? Y ahí en los programas de emprendimiento nos dan la estadística, la principal estadística de emprendimiento. Y nos dicen lo siguiente, el 70% de los nuevos negocios fracasan el primer año, ¿sí? El 70% de los nuevos negocios a nivel mundial fracasan el primer año, ¿sí? Y esta es la estadística del emprendimiento. Y no importa si estamos en los Estados Unidos, en Boston, ¿sí? Como donde está la universidad, o si estamos en América Latina, o si estamos en Bolivia, ¿sí? O si estamos en Asia, ¿sí? Esta estadística que les estoy diciendo es una estadística mundial. En el mundo entero, el 70% de los nuevos negocios fracasa el primer año, ¿sí? Esa es la primera estadística, ¿sí? Bien, les voy a dar la segunda estadística que nos las dan en la llegada, en realidad, a la universidad, ¿sí? La segunda estadística es, de los negocios que no fracasaron el primer año, ¿sí? El 70% de ellos va a fracasar el segundo año, ¿sí?
Fíjense, la estadística es esta. Esta es la estadística que estamos tratando de comprender. El 70% de los nuevos negocios fracasan el primer año y de ellos el 70% de los que no han fracasado, el 70% fracasan el segundo año. ¿Sí? Bien, y si hacemos números de las estadísticas, solo el 30% en realidad ha sobrevivido el primer año, sobrevivido diríamos, y el 70% de ese 30%, el 21% en total de ese 30% fracasa el segundo año. ¿Y cuánto nos queda al final del segundo año? Nos queda tan solo una estadística de 9%. 9% de rendimiento. Y esta es la estadística del programa, ¿sí? 9% de éxito nomás tenemos, y ni siquiera estamos hablando del éxito rotundo, simplemente estamos hablando del 9% de las empresas que llegan a concluir el segundo año sin fracasar. Solo el 9% de las empresas, ¿sí? Entonces, fíjense, el 91% de las empresas fracasa en los 2 primeros años, ¿sí? Bien, ustedes conocen estas estadísticas, las ven. Ven restaurantes que estaban el año pasado y este año ya no está. La pandemia ha corroborado con la estadística, ¿sí? Ya no tenemos muchas de las cosas que teníamos antes, ¿sí? Negocios que se han cerrado, negocios que no creíamos que se iban a cerrar y que se han cerrado, empresas que han entrado en quiebra, ¿sí? Y negocios que han fracasado y han salido del mercado, ¿sí? Bien, y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos una situación de esa manera? ¿Por qué la estadística es tan negativa? ¿Sí? Bien, y la respuesta, eh, el dato de cuántas se cierran al año, eh, no es proporcionalmente igual. No tengo la estadística, no sé. Las estadísticas hace aproximadamente 5 años eran que cada año se abrían 20.000 nuevas empresas en Bolivia. 20.000 nuevas empresas. ¿Cuántas se cierran? No lo sé, porque el proceso de cierre de una empresa en Bolivia es muy complejo, ¿no? Les voy a decir la lógica, la experiencia. El abrir empresas es fácil, ¿sí? El abrir empresas es fácil. El cerrar empresas es difícil, ¿sí? Es muy complicado el cerrar empresas, ¿sí? Asimismo, el abrir un NIT en impuestos es muy fácil. Es un trámite que se lo hace en una mañana, ¿sí? El cerrar un NIT es muy complicado, ¿sí? Bien, solamente les digo eso sin entrar en mayor detalle. Por lo tanto, las estadísticas no acompañan, no acompañan. Pero estamos hablando del cierre informal, del fracaso informal en realidad de las empresas, ¿no? Que tal vez esas no sé si están verdaderamente reportadas dentro de una estadística. Eso realmente no lo sé, ¿sí? Pero la estadística que les estoy dando no es una estadística de Bolivia, es una estadística en realidad del mundo, ¿sí? Es una estadística mundial, es la estadística que maneja el emprendimiento en el mundo, ¿sí? Bien, y lo que les estaba diciendo, ¿y por qué en realidad fracasan las empresas con tanta vehemencia en los primeros años? Y las respuestas tienen que ver en realidad con las capacidades gerenciales, ¿sí? Con las capacidades gerenciales. Los emprendedores no necesariamente tienen capacidades gerenciales, ¿sí? Falta de motivación, falta de estructura, ¿sí? Bien, las otras inclinaciones en realidad están relacionadas con una estructura de capital deficiente, ¿sí? Una estructura de capital deficiente que desde el inicio en realidad ya la estamos colocando como algo dado, ¿sí? Y si es deficiente, entonces ya estamos encaminando a nuestros negocios a que la probabilidad actúe en nuestra contra. Entonces, en emprendimiento y luego ya en la administración de un propio negocio, tenemos que entender que el riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto. El riesgo en general en los nuevos negocios es muy alto, ¿sí? Entonces, no debemos contribuir más en los riesgos con estructuras en realidad de alto riesgo, ¿sí? El riesgo ya es alto, ¿sí? En condiciones económicas cambiantes, los riesgos son aún mayores, ¿sí? Aún mayores.
tenemos que estarnos preocupando ahora de los dólares, que antes no lo hacíamos. Tenemos que estarnos preocupando de tasas inflacionarias que van a ser más altas, cosa que antes no hacíamos. Tenemos que estarnos preocupando que seguramente ahora tenemos costos de recursos humanos más caros. El transporte parece que va a empezar a subir de costo. Es muy posible que hasta el pan empiece a subir el costo. Y efectivamente, la canasta familiar, el costo de la canasta familiar se va a ir al cielo, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a empezar a ver cambios estructurales importantes, ¿sí? Cosa que, si se fijan, no hemos vivido en ese entorno, en ese escenario, en los últimos 20 años, ¿sí? En los 20 años hemos vivido una bonanza. ¿Sí? Una bonanza. Y por lo tanto no hemos estado acostumbrados, nuestras empresas no han estado acostumbradas desde el punto de vista financiero a vivir en esas situaciones cambiantes. ¿Sí? Pero nos tenemos que empezar a preparar en realidad porque eso sin duda viene. Eso sin duda viene y lo van a ver seguramente en los próximos episodios de Economía en Facilito. Bien, entonces aquí simplemente voy a decir la elección de una estructura de capital correcta es la que me va a ayudar a poder reducir el chance del fracaso de un negocio nuevo o de un negocio que ya tiene su vida. El que tenga su vida, igual, eso significa que igual está en riesgo, ¿sí? Y si son nuevos negocios, con más razón, tenemos mucho más riesgo, ¿sí? Entonces aquí les voy a dar simplemente la forma cómo calculamos, cómo estructuramos un negocio, ¿sí? Les estoy dando dos estructuras. Es el mismo negocio, genera el mismo EBIT, ¿sí? Vende lo mismo, genera el mismo EBIT, le cuesta lo mismo la parte operativa, etcétera, etcétera, y tiene un margen operativo que es de 1.000. Estamos hablando de 1.000 unidades, lo que sea. $1.000.000, 1.000.000 de bolivianos, lo que sea, ¿sí? Si nuestro costo de financiamiento en ambos casos es el mismo, 10% nos cuesta la deuda, vamos a tener un valor de empresa que va a ser diferente en nuestro patrimonio, ¿sí? Si tenemos poca deuda en el escenario 1, estoy asumiendo que el valor de mi capital es de 6.667, de los cuales 1.000 en realidad corresponden a deuda y 5.667 para conformar nuestro capital de 6.667, tenemos una empresa que tiene un alto patrimonio, poca deuda. El escenario 1 es ese, ¿no? Es poca deuda, mucho patrimonio, ¿sí? Y fíjense que nuestro rendimiento esperado va a ser de 11.9%, ¿sí? 11.9%, lo que estamos viendo en realidad es sobre el EBIT de 1.000, vamos a quitarle el 10% y ese 10% en realidad nos va a generar una utilidad. Antes de impuestos, le vamos a retirar los impuestos y al retirarle los impuestos vamos a tener un ROE de aproximadamente 11%, ¿sí? Medido, lo que estamos midiendo es esa utilidad con relación a este patrimonio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede si cambiamos el capital, ¿sí? Si estructuramos el capital de diferente forma, ¿sí? De diferente forma. Fíjense, en la 2 voy a estructurarlo con más deuda, ¿sí? Más deuda. En lugar de 1.000, de 6.667 de capital, 3.000 de los 6.667 son deuda y solo 3.667 requiere patrimonio. Entonces, fíjense, la estructura 2 es más deuda, menos patrimonio, ¿sí? Y hacemos lo mismo, ¿no? En los dos escenarios hemos dicho que vendemos lo mismo, nos cuestan operativamente lo mismo, etcétera, etcétera. No estoy cambiando el costo del financiamiento, me cuesta el mismo 10%, pero obviamente lo que debo en la estructura 2 es más, ¿no? Voy a deber 3.000 en lugar de deber 1.000, ¿sí? Entonces voy a pagar 10% de interés sobre 3.000, ya no sobre 1.000. Entonces el costo financiero en la estructura 2 va a ser más, ¿sí? Pero eso compensa en realidad con el impuesto que vamos a pagar o que vamos a dejar de pagar porque estamos pagando intereses, ¿sí? Entonces nuestra utilidad neta, ¿sí? Comparada con el nuevo patrimonio de 3.667, representa una rentabilidad esperada, un ROE esperado del 14.3%, ¿sí? Bien, 14.3% en realidad es un rendimiento esperado de ahora en adelante que va a ser más alto que 11.9, que 11.9. Entonces, aquí viene nuestra primera pregunta. 14.3
de rendimiento esperado es una estructura de menor riesgo, ¿sí? Reduce el riesgo que una rentabilidad esperada del 11.9. ¿Sí? 11.9 en realidad, al ser más bajo el rendimiento esperado, representa un poco mayor de riesgo, ¿sí? Un poco mayor de riesgo. En cambio, el 14.3 representa menor riesgo. La lógica es, mientras mayores recursos tengamos, mientras mayores niveles de rentabilidad tengamos, menor es nuestro riesgo. Menor es nuestro riesgo, ¿sí? Y por lo tanto, esta estructura 2 está representando mayor capacidad de generación de recursos y seguramente al menor riesgo que la estructura 1, ¿sí? Bien, obviamente esto podemos hacerlo varias veces, ¿no? Y puedo poner una tercera estructura y vamos a ver que una tercera estructura, no siempre el aumentar deuda, no siempre el aumentar deuda me aumenta la rentabilidad. Por ejemplo, aquí ya nos hemos ido a un extremo donde estoy financiando 5.000 de los 6.667, los estoy financiando con deuda y solo 1.667 con patrimonio, pero fíjense, el aumentar deuda me ha aumentado la rentabilidad de 10.8 a 11 y luego me ha bajado a 4.5, ¿sí? Cuando la deuda es costosa, ¿sí? Cuando la deuda es costosa, efectivamente, en un escenario de sobreendeudamiento, me va a bajar la rentabilidad, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos estructurar en realidad nuestros negocios buscando una estructura óptima. ¿Y qué significa una estructura óptima? La estructura óptima es la que me maximiza en realidad el nivel de rendimiento y que ese es el punto donde efectivamente nos podemos colocar, ¿sí? Y podemos administrar un negocio en una estructura óptima, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá, en realidad es mostrarles en facilito que sí la estructura del capital sí incide sobre nuestra rentabilidad, ¿sí? Y que una mala estructura en realidad lo que hace es reducirnos nuestro rendimiento y que una buena estructura nos puede llevar al máximo nivel de rendimiento posible, ¿sí? Bien, esto es lo que hemos empezado en el anterior módulo a hablar del apalancamiento financiero, que es la tercera variable de DuPont, ¿sí? Y decimos, ¿y cómo el apalancamiento financiero nos ayuda en realidad a mejorar nuestro nivel de rentabilidad? Aquí está la explicación. El encontrar un punto óptimo en la estructura de nuestro capital que nos garantice el máximo nivel de rendimiento, ¿sí? Es el que nos permite estructurar en realidad una tercera variable de DuPont para la maximización. Entonces, sí podemos maximizar los recursos, maximizando en realidad nuestra estructura de capital, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta a lo que vimos la semana pasada. Bien, eso es lo que quería mostrarles simplemente. Obviamente todo depende del costo de la deuda y de la tasa impositiva, ¿no? La estructura de capital en realidad depende de esas dos variables. ¿Cuánto es la tasa del IUE y cuánto es el costo en realidad de la deuda? ¿Sí? Mientras más alto sea el costo de la deuda, entonces más importante en realidad es el estructurar el capital en su nivel óptimo, ¿sí? Bien, hay escenarios como este que son insensibles, ¿no? Cuando la deuda tiene un costo del 15%, ¿sí? Tenemos un ROE del 11.2, 11.2, 11.2, independiente en cuánta deuda tengamos, ¿sí? Independiente en cuánta deuda tengamos, porque ahí hemos encontrado como una equivalencia entre el 15% de la deuda y el 25% de nuestra tasa impositiva. Ese es un punto de indiferencia, ¿sí? Un punto de indiferencia. Entonces, cuando la deuda tiene un costo del 15% y cuando la tasa impositiva es del 25%, hemos encontrado un punto de indiferencia. Eso quiere decir que somos inmunes a la estructura de capital, ¿sí? Y que la estructura de capital no importa si es más deuda o menos o más patrimonio, los costos en realidad están en el equilibrio, son indiferentes, me cuestan lo mismo, ¿sí? Y eso sucede cuando la deuda tiene un costo del 15% nominal, ¿sí? El patrimonio tiene una tasa impositiva del IUE del 25%. ¿Sí? Ese es exactamente en ese punto.
Bien, si la deuda tiene un costo menor al 15%, si la deuda tiene 12%, entonces fíjense que mientras más deuda, más beneficio vamos a tener impositivo y vamos a tener mejores resultados en DuPont, ¿sí? Entonces, mientras más bajo es el costo de la deuda, desde el 15% es el punto de indiferencia. Por debajo del 15%, entonces vamos a tener un escenario que la deuda siempre es buena, siempre es buena. Y por encima del 15%, que es nuestro punto de indiferencia, por encima del 15%, en realidad tenemos que ser muy selectivos en el uso de la deuda, ¿sí? Cuando la deuda nos cuesta más del 15%, ¿sí? Bien, ahí tenemos esta estructura. Este es solamente un ejemplo. Este es un ejemplo para esta empresa con estos niveles de rendimiento, con la tasa impositiva del 25%, con los distintos costos de deuda. Pero les dejo esto está en la presentación que les he compartido. Son solamente los 3 escenarios que nos están diciendo cómo podemos estructurar en realidad el capital y que esta es la primera decisión que debemos tomar cuando estamos estructurando una nueva empresa. ¿Sí? Bien, eso es lo que quería mostrarles. Entonces ahora nos vamos a ir a analizar el caso de la camaronera, que es nuestro caso central de hoy. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla, pero esta vez lo voy a hacer con este Excel, ¿sí? Bien, este es el caso de la camaronera. En la plataforma, en el Moodle, ustedes van a tener 2 cosas que pueden descargar. El caso, que espero que ya lo hayan leído, de la camaronera. Y el segundo es este archivo en Excel, que ustedes van a poder seguir lo que estamos viendo. Bien, ¿de qué se trata este caso de la camaronera industrial? Este es un nuevo negocio. Este es un nuevo negocio en Centroamérica, tras el éxito que ha tenido en realidad el cultivo, la exportación de camarones en Perú, perdón, en Ecuador. Los socios ecuatorianos están viendo la posibilidad o la oportunidad en realidad de hacer lo mismo que hicieron en Ecuador y hacerlo ahora en Centroamérica, ¿sí? Obviamente, este caso es un caso real, es un caso de un proyecto verdadero que se está considerando en Centroamérica. Obviamente ya tiene sus años, pero lo que vamos a rescatar en realidad es cómo analizamos más allá de simplemente que sea la producción de camarón, ¿sí? Bien, entonces, han debido leer ya el caso y básicamente de lo que se trata es del cultivo del camarón en piscinas donde vamos a poder desarrollar camarón. Bien, en Brasil es uno de los países que ha desarrollado mucho el cultivo de camarón, ¿sí? Y el cultivo de camarón lo han desarrollado dentro del país, ¿sí? Ni siquiera necesitan, en realidad, para el cultivo de camarón, ni siquiera necesitan costa, ¿sí? Ellos han salido, en realidad, del tema de la costa. Es un camarón de agua más dulce, sí, efectivamente, pero han desarrollado sus capacidades de producción de camarón en el Brasil en forma increíble, en forma increíble. Y lo están haciendo dentro del continente, dentro del continente. Esto quiere decir que con la tecnología y con todo lo que tenemos, en Bolivia se podría producir camarón, por ejemplo, en el altiplano, ¿sí? Habría que ver cómo resolvemos el tema del agua, etcétera, etcétera, pero es posible, ¿sí? Y es lo mismo, en realidad, cada vez que hablo yo de este caso, me dicen, pero este caso de la camaronera industrial es idéntico al de la producción de trucha, ¿sí? Y en efecto, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es el cultivo de la trucha. Y que, bueno, todavía por costos y por eficiencias, todavía el cultivo en realidad de la trucha se sigue haciendo todavía a orillas del lago, ¿sí? Pero es muy posible, en realidad, con la tecnología, hacer el cultivo en un lugar donde ni siquiera estemos cerca del lago, ¿sí? Lo que estamos haciendo es replicar las condiciones y poder producir camarón, trucha o lo que sea en condiciones controladas donde sea, ¿sí?
Entonces, básicamente este es el concepto, esta es la lógica en realidad de nuestro caso de la camaronera industrial. Este es el pie principal, y que está dando oportunidades a los países, inclusive sin costa como el nuestro, que podamos soñar en realidad con producciones de camarones o de otras especies de la misma manera. ¿Sí? Bien, entonces aquí está el caso del cultivo de camarón. Este es un nuevo negocio, este es un nuevo emprendimiento, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en realidad es ver como si este caso fuera nuestro plan de negocios, ¿sí? Y fíjense, el plan de negocios es es este. El caso que les he compartido tiene 13 páginas, ¿sí? Y bien, en 13 páginas está estructurado un plan de negocios, ¿sí? Y este es el plan de negocios completo. Tiene absolutamente todo lo que necesitamos. Lo único que le falta es el plan financiero. Y que ese es el que vamos a hacer hoy día, el que vamos a desarrollar ahora. ¿Sí? Pero una vez que desarrollemos nuestro plan financiero, le aumentamos el plan financiero y tenemos nuestro plan de negocios. Entonces, fíjense que un plan de negocios no necesita ser excesivamente extenso. Este tiene todo lo que necesitamos. Y es más, tiene información abundante, abundante. Vean ustedes cómo es el consumo del camarón, las láminas en realidad de proyección, las láminas en realidad del consumo por país, ¿sí? Por región, la producción y el consumo, ¿no? La oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos información abundante en cantidad de años, ¿sí? Entonces, lo extenso en realidad de nuestro trabajo no necesita ser tan extenso para tener un excelente trabajo que sea nuestra carta de presentación para un nuevo negocio. Bien, pero obviamente vamos a diferenciar el cultivo del camarón de lo que es la pesca tradicional, ¿no? La pesca tradicional es la que ha estado creciendo en el mundo siempre. Esta es la pesca descontrolada. Esta es la pesca que en realidad afecta a las condiciones medioambientales, ¿sí? Porque en medida en que hagamos esto sin afectar en realidad las condiciones de los mares y de los lagos, entonces podemos hacer un negocio que sea efectivamente, eh, que sea sustentable en el tiempo, ¿sí? Hoy por hoy, ningún nuevo negocio va a adelantarse sin la evaluación en realidad de la sustentabilidad. ¿Sí? Ya no es posible invertir en un negocio si es que no tenemos una evaluación de la sustentabilidad. Entonces, hoy por hoy hacemos como la factibilidad del negocio, la factibilidad económica, la factibilidad financiera, hacemos la factibilidad en realidad del negocio como tal y hacemos la factibilidad medioambiental. Es muy importante la factibilidad medioambiental. ¿Sí? Ya no es posible en realidad desarrollar negocios sin esta lógica, ¿sí? Y entonces eso también les voy a pedir que analicen ustedes con relación a este caso, cómo es esta sustentabilidad, cómo es esto que se está planteando acá, ¿no? Bien, y aquí está un poco lo que se propone hacer, dividir en realidad el patrimonio del nuevo negocio, 50% del señor Rodríguez, de la familia Rodríguez, o 50% restante, el inversionista ecuatoriano, que va además a aportar con asistencia tecnológica, ¿sí? Bien, pero fíjense, el pescado tradicional, el camarón pescado tradicionalmente en el mar, ¿sí? En condiciones que hoy por hoy no son de sostenibilidad medioambiental, son las que se están tratando de dejar de hacer, pero igual se siguen haciendo, representa todavía en el mundo el 76% del consumo del camarón. De lo que hoy se consume camarón, el 76% todavía viene de la pesca tradicional. Bueno, estamos hablando en la época de este caso, ¿sí? El 76%. Y solo el 24% del consumo de camarón en el mundo proviene del cultivo, ¿sí? Y que el cultivo es condiciones sustentables, ¿sí? Sustentables. 24% nomás viene de fuentes sustentables en realidad en la producción del camarón, ¿sí? Bien, estos son los principales mercados productores a través del cultivo, ¿sí? A través del cultivo.
Aquí no están los productores de la pesca tradicional, ¿sí? El más grande productor de pesca tradicional es la China, ¿sí? La China ha continuado, en realidad, desarrollando sus actividades de pesca de camarón en temas tradicionales, ¿sí? Y obviamente tal vez es uno de los principales productores del mundo, China, pero no lo estamos contando porque no es el negocio sustentable que queremos. Estos son los países que tienen sistemas de sustentabilidad bien controlados, ¿sí? Tailandia, número 1, Ecuador, número 2 en el mundo, Indonesia, número 3 y Filipinas, número 4. ¿Sí? Ese es el orden, en realidad, en los principales productores sustentables, con un sello verde, con un sello verde. Bien, y estos son los principales mercados que demandan los productos sustentables, ¿sí? Japón, el número 1, ¿sí? El Japón número 1, pero fíjense, la producción más grande que hay en Asia es de China. China es el primer productor en realidad de camarón. El problema es que como no tiene el sello verde, entonces Japón no puede importar productos de China, ¿sí? En camarón. Estamos hablando específicamente de camarón, ¿sí? Entonces, ¿de dónde tiene que importar? Solo le queda la posibilidad de importar de Tailandia, de Ecuador, de Indonesia, de Filipinas, o la lista continúa de ahí para abajo, ¿sí? El segundo mercado más grande en consumo de camarón en cultivo es los Estados Unidos, ¿sí? Y el tercer grupo en realidad de consumo de camarón es Europa. Europa es el tercer más grande mercado de consumo de camarón que existe en el mundo entero, pero de cultivo, de cultivo. Estos tres países en realidad solo es posible vender en realidad camarón que sea cultivado en condiciones medioambientales correctas, controladas. Bien. Pero ¿qué tenemos acá? Aquí lo que tenemos es un camarón, ¿sí? Que tiene ciertas características como las que dice aquí, que el precio depende en realidad de la variedad, del tamaño, de la forma de presentación, de cómo llega en realidad al mercado final, etcétera, etcétera. El mercado del camarón fresco, por ejemplo, es un mercado muy grande, ¿sí? Pero no es posible en realidad para la exportación. No podemos exportar camarón fresco en realidad a los Estados Unidos, ¿sí? Demora demasiado tiempo, tendríamos que llevarlo vía aérea y así todo ya no llega en las mejores condiciones, ¿sí? Entonces, el mercado fresco, el mercado del camarón fresco es un mercado. Aquí estamos hablando del camarón congelado, ¿no? Todos estos que estamos viendo acá reciben importaciones importan en realidad sus camarones, ¿sí? En forma congelada. Sí, en presentación congelada, por eso es lo que les estoy diciendo acá. Y la especie que se está hablando es el camarón blanco, descabezado y sin pelar. En otras palabras, solo colas. Y básicamente aquí lo que tenemos es el commodity que está estructurado dentro de una talla que se llama talla 41 a 50, y eso se refiere a la cantidad de colas que tienen que haber en una libra, ¿sí? Entonces la talla L, esta talla eh, requiere tener solamente entre 41 y 50 colas en una libra, en una bolsa que tiene una libra, ¿sí? Bien, si para tener una libra necesitamos 42 o más camarones, entonces esto ya no es el commodity, ya no es lo que estamos vendiendo. Eso ya se desecha, sale de la producción, eso no puede exportarse, ¿sí? Y si tenemos 51 colas de camarón en una libra, eso también se desecha. Eso quiere decir que son demasiado pequeños. Si necesitamos muchos camarones, en realidad para hacer la misma libra, son demasiados pequeños. Ese ya no es el estándar, ese ya no es el que se consume principalmente en el mundo, eso se desecha, ¿sí? Entonces estamos hablando de qué tamaño son los camarones, pues los normales, los corrientes, ¿sí? Los corrientes, los que ustedes ven en las fotos de los camarones, los que ven ustedes en un cóctel de camarones, ¿sí? O en camarones fritos, ¿sí? Ese es el tamaño estándar, ¿sí? Y esos son 41 a 50 camarones en una libra, ¿sí? Entonces, fíjense, el desecho también de los camarones es muy grande. En Ecuador es el segundo país de cultivo de exportación en camarón en el mundo, pero tiene mucho desecho, ¿sí? Mucho desecho. Y ese desecho en realidad hace que el precio del camarón en Ecuador sea bajísimo, ¿sí? Porque obviamente tenemos
una sobreabundante producción de camarón y que se está desechando, ¿no? Ahora no se lo va a desechar, realmente no se lo va a tirar a la basura, pero se lo vende en el mercado secundario, ¿no? En el mercado del desecho, ¿sí? Y eso es lo que se vende en el mercado en Ecuador, ¿sí? Lo que no se está exportando. Entonces eso se va al mercado en Ecuador y ese es el camarón que se consume en Ecuador. América Latina en realidad eso es lo que consume, ¿sí? Cuando nosotros comemos una almendra de Amazonas, por ejemplo, estamos una almendra brasilera, ¿no? Esa almendra, evidentemente, la que consumimos en Bolivia es la del desecho, ¿sí? Es la del desecho. ¿Y por qué la del desecho? Porque la de primera calidad es la que se exportó, ¿sí? Y la que queda es la del desecho. Bien, y aquí les voy a dar simplemente un ejemplo. Un ejemplo, ¿qué es un commodity? ¿Qué es un commodity? Les voy a dar el ejemplo del oro. ¿Sí? El oro es un commodity que tiene una calidad, ¿sí? Una calidad, y que la calidad la podemos estandarizar, ¿sí? Por ejemplo, un commodity de oro es aquella barra que tiene 99.99% de pureza. Eso es un commodity, ¿sí? Cualquier cosa diferente a esto ya no es commodity, ya no es commodity, ¿sí? Bien, para tener un commodity como este, necesitamos altísima tecnología, ¿sí? Y lo mismo en el camarón, para lograr este commodity con esta talla tan específica de 41 a 60, necesitamos alta tecnología, ¿sí? Alta tecnología, necesitamos piscinas en realidad que logren el desarrollo dentro de los plazos requeridos, necesitamos temperatura, necesitamos calidad en la alimentación, necesitamos calidad en el agua, necesitamos todas unas condiciones que solo es posible con alta tecnología, ¿sí? Entonces, el colocar la tecnología es la que nos beneficia para poder desarrollar un nuevo negocio como este, ¿sí? Bien, y aquí en realidad la propuesta es, ¿y qué pasa con situaciones de crisis? Una de las de las propuestas en realidad de los países que han sabido vivir en crisis es justamente el emprendimiento, el nuevo emprendimiento. El nuevo emprendimiento es el que nos permite, en realidad, aventajarnos de las condiciones de crisis, ¿sí? Siempre decimos la crisis es una oportunidad, sí, es una oportunidad, pero para que sea una oportunidad tenemos que tratar de hacer cosas como las que les estoy mostrando acá, ¿sí? Un nuevo negocio, por ejemplo, es una excelente oportunidad, ¿sí? Y este nuevo negocio en realidad es un negocio con miras a la exportación, ¿no? A la exportación. Y ahora en realidad lo que necesitamos es más de ello, más de la exportación. Porque la única manera en la que realmente vamos a recibir más dólares es exportando más. Y aquí les estoy trayendo el caso de la exportación ¿qué se llama? De camarones, pero puede ser cualquier otro producto similar. ¿Sí? En condiciones de cultivo, en en condiciones óptimas, ¿sí? Bien, pero el oro no solamente basta con que tenga un porcentaje de calidad, necesita tener una alta demanda y una alta oferta, ¿sí? Entonces, obviamente para que sea considerado un commodity, en el mundo tiene que haber mucha demanda y mucha oferta de ese commodity, de esa materia prima, de ese producto. ¿Sí? Y diríamos que la demanda y la oferta es tan grande que vamos a comparar casi con el infinito, ¿sí? Casi con el infinito. Y la calidad estándar tiene que ser súper estandarizada, ¿sí? Eso quiere decir que debe ser algo que podemos hacer, que debemos poder mantener en el tiempo y debe ser algo que realmente diferencia al resto, ¿sí? 99.99% quiere decir que no tiene ninguna otra impureza, ¿sí? Entonces no es mezcla, no es oro con plata, no es oro con cobre, no, solo oro, 100% oro. Entonces ese es el verdadero commodity. Y aquí lo mismo sucede en realidad en esta exportación, porque lo que estamos viendo en realidad es un commodity, pero es un commodity que no es el tradicional, ¿no? No es el commodity, este es lo que normalmente denominamos los commodities exóticos. Así como hay monedas exóticas, divisas exóticas, también hay commodities exóticos, ¿sí? Y a veces solamente pensamos en los negocios tradicionales y no nos vamos a ver que es posible en realidad hacer producciones en commodities exóticos,
¿sí? Como este. Esta es una excelente prueba, es un excelente ejemplo de cómo podemos aminorar en realidad las condiciones de crisis económicas teniendo ideas de exportación en realidad de productos en condiciones controladas, ¿sí? Para aventajarnos de la situación, ¿sí? Bien. Algunas otras cosas ahí, bueno, el crecimiento, etcétera, algunas de las etapas. Dice, la primera etapa demora 20 días, el desarrollo demora 3 a 4 meses, la alimentación otro tanto y el procesamiento, ¿no? Hay algunos riesgos que está identificando el caso, como la presencia de hongos que ya se ha tenido en Ecuador, algunas enfermedades, parásitos que se entran en realidad a las piscinas, a los tanques, pero ahí el autor del caso dice muy claramente, ahí lo que hacemos es desechar todo lo que tenemos y comenzamos todo el proceso de nuevo. Si se desecha todo, se limpia, se desinfecta, se sanitiza, etcétera, etcétera, y volvemos a comenzar de cero, ¿sí? Y que para que no haya contagio entre las piscinas, lo que va a suceder es que vamos a tenerlas, las vamos a tener separadas, vamos a poder aislar en realidad una piscina de la otra al 100%. Eso quiere decir que no va a haber contagio, ¿sí? Bien, entonces es posible tener como 4, 6, 8 piscinas independientes, cada una, sin posibilidad de contagio en total, ¿sí? Bien, cosas de esa naturaleza. Tenemos una deuda propuesta a 7 años plazo con 2 años de gracia. Vamos a amortizar $600,000 a capital cada año y tenemos un covenant en realidad que nos exige de no tener más del 55% de la deuda como porcentaje del patrimonio, no más del 55%. Ese es un covenant, ¿sí? Entonces hay ya estructurado un covenant de por medio dentro de la estructura, no solamente de la industria, sino los propios socios están colocando en realidad esta restricción, no más del 55%, y el sistema financiero está poniendo su propio covenant del 55% máximo como deuda, ¿sí? Bien, eso es un poco a grandes rasgos lo que es el caso como tal, ¿sí? Pero bien, en realidad el caso lo que nos pide es que hagamos nuestras proyecciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer, como en todos los casos de los nuevos negocios, vamos a hacer proyecciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a proyectar información. ¿Sí? Obviamente, en la última página en el caso, pueden irse directamente a la página 13. Ahí van a poder ustedes ver de dónde salen todos estos datos, ¿sí? De dónde salen todos estos datos, ¿sí? Entonces, en la página 13 en el caso, nos está diciendo que el primer año se van a cultivar 750 hectáreas. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? En esas 750 hectáreas vamos a tener una población promedio de 2.500 libras por cada hectárea, ¿sí? Y en total, el primer año vamos a poder producir un total de 1.875.000 libras de camarón, ¿sí? Libras de camarón, ¿sí? Bien, esa es la producción. Entonces, fíjense acá, lo que estamos desarrollando en realidad es como el presupuesto de producción, es de donde viene en realidad el ingreso, ¿no? El ingreso, ¿sí? Bien, aquí vamos a empezar a ver cómo estamos desarrollando en realidad el negocio como tal, y voy a irles mostrando en realidad cómo lo estoy haciendo. Voy a proyectar en realidad la data por los próximos 10 años. Entonces estoy proyectando flujos de caja, ¿sí? Por los próximos 10 años. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer en todo nuevo negocio, ¿sí? En todo nuevo negocio. Pero no solamente en un nuevo negocio, porque una de las herramientas importantísimas de la administración financiera es el proyecto, ¿no? Nuestro plan de negocios, ¿sí? Nuestro plan de negocios. Entonces, el plan de negocios no solamente es un plan de una empresa inexistente y que vamos a colocarla recién. Un plan de negocios también es el plan de una empresa que ya existe, ¿sí? Y el plan de negocios en realidad es donde se refleja la estrategia, ¿sí? ¿Cuál va a ser la estrategia
en realidad, de la empresa, se la coloca en el plan, ¿sí? Entonces, dentro de las estrategias de negocios, vamos a ver cómo el financiamiento o las estrategias financieras apoyan el desarrollo de la estrategia empresarial, ¿sí? Bien, entonces, así como hemos visto el balance y el estado de resultados o el flujo de caja como herramientas de análisis donde podemos identificar las empresas, las estrategias de las empresas, ahí las identificamos ex post, ¿no? Ahí las identificamos después de haber ocurrido la estrategia. En cambio, en el plan de negocios es la herramienta que se denomina ex ante, ¿sí? Ex ante, y que significa que aquí podemos empezar a proyectar los resultados antes de que sucedan, ¿sí? Entonces, fíjense que este proyecto, esta proyección de los recursos es una herramienta maravillosa, ¿no? Es una herramienta maravillosa. Todo gerente financiero en realidad debe hacer esto, ¿sí? Y obviamente en épocas de crisis y de cambios, etcétera, etcétera, con mayor razón. Aquí estamos proyectando información a 10 años porque es una empresa que no existe, pero al menos se debería proyectar 3. La mayoría de las empresas creo que tienen su plan de negocios a 5 años, ¿sí? Y del plan de negocios en realidad ya sale el presupuesto, ¿no? Del plan de negocios ya sale el presupuesto. El presupuesto normalmente es anual, que proviene en realidad del plan de negocios que tal vez tiene más plazo de tiempo, ¿sí? Entonces esas son las herramientas administrativas que tenemos desde el punto de vista financiero para controlar. Esas son las herramientas de control. Bien, volviendo en realidad a la lámina 13, en el anexo, en la página 13, tenemos esto, ¿no? Tenemos 750 hectáreas que van a ser cultivadas, 750 hectáreas, y en cada hectárea vamos a tener esta cantidad de producción, ¿no? Vamos a tener 2.500 libras por hectáreas, esa es la producción anual, y vamos a tener 1.875.000 libras totales producidas. Aquí es producción, ¿sí? Bien, obviamente una de las dificultades es, y de ahí de lo producido, del inventario producido, ¿cuánto se va a vender? ¿No? Porque aquí el caso lo que nos está diciendo es el proyectar cómo es la demanda y cómo es la oferta. Y vamos viendo que la demanda en realidad tiene un crecimiento lógico, que es el crecimiento de la población, ¿no? La población crece a este porcentaje y por lo tanto en realidad el consumo de camarón tiene que crecer al menos a ese mismo porcentaje, ¿sí? Entonces, el crecimiento natural, en realidad, de la población, del crecimiento de la población en el mundo, o en los mercados en los que estamos analizando, Japón, Estados Unidos y Europa. Pero también hay otro indicador, que aparte de que existe un crecimiento natural de la población, existe una elección, en realidad, de la gente por alimentarse a través de las proteínas que no son las que se conocen. ¿Sí? Entonces, hay gente, por ejemplo, que prefiere la alimentación de una proteína como esta, porque por condiciones también de naturaleza, ¿sí? El camarón, en realidad, en su tiempo, tiene menores contaminantes, en realidad, que otras formas, en realidad, de proteína. Pollo, la producción de pollo, la producción de cerdo, la producción de carne de res, ¿sí? Se ha visto en realidad que tiene consecuencias más complejas, ¿sí? Si hacemos la tarea del cultivo en forma razonable, con los filtros, con la reutilización del agua, etcétera, con todas las cosas para que realmente tenga un sello verde, entonces efectivamente la proteína que se desarrolla a través del camarón es de menor impacto medioambiental que inclusive la carne de res, ¿sí? La carne de res tiene un impacto medioambiental muy, muy, muy grande, muy, muy grande, ¿sí? Muy grande. Bien, ¿y qué efecto tiene esto? Bueno, hoy por hoy sabemos que los consumidores son más conscientes de lo que están consumiendo. La gente, felizmente, es más consciente
de las condiciones medioambientales. Poco a poco, ¿no? Poco a poco se están volviendo más conscientes. Tal vez en Bolivia no, pero a nivel del primer mundo son mucho más conscientes. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con la conciencia medioambiental y con la conciencia de la proteína en nuestra alimentación? ¿Sí? Cada vez sabemos de la importancia de la calidad de la proteína en nuestra alimentación. Entonces, los que saben, en realidad ven una oportunidad increíblemente grande en consumir más proteína proveniente del camarón. ¿Sí? Entonces, qué es lo que logra eso? Eso logra que la estadística en realidad de consumo per cápita vaya en aumento. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes las láminas en el caso donde van a ir viendo cómo año a año tras año, en realidad se ha ido incrementando el consumo per cápita. ¿Sí? Entonces, el consumo per cápita ha ido aumentando en forma increíble porque la proteína en realidad del camarón ha tenido ese nivel de aceptación. ¿Sí? Se ha dado los modos, en realidad, de entrar a los mercados por ser una proteína diferente, de calidad diferente, con una propuesta diferente de sostenibilidad en el mercado. Bien, estamos hablando exclusivamente del camarón cultivado en condiciones perfectamente controladas, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando. No es la competencia en realidad del cultivo tradicional, porque el cultivo tradicional no tiene absolutamente ninguna posibilidad de exportación, ¿sí? No tiene barreras de ingreso, porque es muy fácil en realidad llevar una balsa en realidad al lago Titicaca y sacar trucha del lago Titicaca. Sí, si no hay controles, etcétera, es bastante fácil. Hay más controles comunitarios, etcétera, que controles reales, ¿no? Bien, pero no estamos hablando de esa producción, estamos hablando de la de cultivo, la que se realiza en realidad de forma responsable, ¿sí? Entonces, cuando el camarón tiene un sello de ese nivel de responsabilidad, genera altísima demanda en el mundo, ¿sí? Bien, y creciente, y creciente. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque la demanda en realidad va a ser interesante al momento de poder ver cuánto vamos a poder vender de esta producción, ¿sí? Oferta, demanda es tal vez lo más difícil en los nuevos negocios. Bien, le voy a colocar un precio de 3. El caso dice que el precio actualmente está en $3.5 por libra en el mercado y que de los cuales el 50 centavos es el costo que se debe atribuir al transporte, ¿sí? Al transporte desde Centroamérica, desde donde va a estar esta planta, al mercado de los Estados Unidos, 50 centavos, ¿sí? A los principales mercados de los Estados Unidos, que no deben ser más de uno o dos, ¿sí? Va a llegar o a la Florida o a Texas, ¿sí? A esos lugares en realidad nomás va a llegar. Bien, entonces, si tenemos un precio neto de transporte, neto del costo de transporte de 3, entonces eso quiere decir que nuestras ventas anuales pueden ser de aproximadamente 5.6 millones de dólares anuales, ¿sí? 5.6 millones de dólares anuales. Este es un caso de una planta de producción en realidad de camarón, 5.6 millones de dólares. Bien, el costo de producción también lo tiene esa lámina en su información, en su contenido, en la página 13. Y aquí nos está diciendo en la página 13 que el costo del camarón, del costo de una libra de camarón, tiene un costo de $1.45, ¿sí? Bien, y este es directamente relacionado con la producción de proteína, ¿no? Colocamos $1.45 de alimento en la piscina, ¿sí? Y ese $1.45 se transforma en una libra, ¿sí? Bien, entonces por cada $1.45 de costo que le coloquemos a la piscina, tenemos una producción de $1. Este es el costo variable, ¿no? Este es el costo variable. Este es el costo de ventas. El costo de ventas está aquí estructurado. Bien, vamos a tener un margen bruto proyectado de $2.906.000. Esta es la diferencia simplemente entre el ingreso total proyectado y el costo de ventas, ¿no?
vamos a tener 2.900.000 dólares en margen bruto. Pero luego tenemos costos fijos, ¿no? De 250.000 dólares, ¿sí? Que son los costos administrativos, generales, comerciales, etcétera, etcétera. En inglés se denominan los costos SGIA, Selling, General and Administrative, ¿sí? De venta, de costos de comercialización y generales, ¿sí? De venta, generales y de administración. Bien, obviamente también vamos a proyectar acá, porque lo que estoy haciendo es en este caso proyectar las depreciaciones. Si hay amortizaciones, también las proyectamos. Entonces, fíjense, aquí voy a tener distintos activos que tienen una vida útil de distinto plazo, ¿sí? Bien, y esto hace que en promedio tengamos 442.500 dólares en depreciaciones de la planta que estamos colocando, ¿sí? EBIT, este va a ser nuestro EBIT, nos va a generar 2.2 millones de dólares después de depreciaciones. Vamos a pagar en costos financieros el costo de la deuda. Acuérdense que aquí se está estructurando en realidad el pasivo, 50% deuda, 50% patrimonio. Entonces, estamos comenzando con una estructura 50-50, ¿sí? Bien, y no se ha hecho mucho énfasis en realidad en que deberíamos tratar de ver si esto es un nivel óptimo, ¿sí? Bueno, ya les he mencionado que sí es posible someterlo en realidad a una evaluación para ver si podemos encontrar una estructura mejor que esta. Y este es el momento en el que estamos proyectando la información donde debemos hacer todos estos análisis, ¿sí? ¿Qué pasa si cambio esto por esto otro, ¿no? ¿Qué pasa si aumento la deuda? ¿Qué pasa si reduzco el patrimonio? ¿Qué pasa si necesito 10% más de capital? Entonces aquí debemos colocar todos esos escenarios de sensibilidad de qué pasa si hacemos esto o si hacemos esto otro, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a tener el escenario que nos está diciendo el caso, ¿no? El escenario que nos está diciendo el caso es que se está financiando el 50% con deuda y el 50% con patrimonio, ¿sí? Y aquí está la deuda de 2.700.000 dólares a un costo anual del 10%. Esos son los intereses que se van a proyectar, ¿sí? Entonces, el primer año nos va a costar 270.000 dólares en intereses. ¿Sí? Luego vamos a tener un beneficio antes de tributos de 1.9 millones de dólares, ¿sí? Vamos a pagar el IUE, que en este caso estoy respetando el IUE del país de Centroamérica, ¿no? 30% es su equivalente a la utilidad al impuesto a las utilidades de empresas, ¿sí? Bien, vamos a tener el impuesto y vamos a tener una utilidad neta, 1.36 millones de dólares, ¿sí? Bien, el primer día habíamos hablado del flujo de caja, ¿no? Y habíamos dicho la importancia en realidad entre las dos herramientas, las del estado de resultados y las del flujo de caja. Y ustedes me preguntaban cuál es más importante. Yo les decía, las dos son importantes porque están ligadas, ¿no? Aquí estoy proyectando en realidad flujos de caja a partir de la estructura del estado de resultados, ¿sí? Y les decía, pero si yo tengo que elegir, voy a elegir el flujo de caja. Porque evidentemente todo lo que vamos a proyectar acá son flujos de caja para los próximos 10 años. Entonces aquí en el negocio de la camaronera estoy proyectando el flujo de caja que va a generar el primer año, ¿sí? Al 1.360.000 dólares le voy a sumar de vuelta la depreciación y si hubiera amortización también se la sumo, ¿sí? Y bien, ¿por qué se la estoy sumando? Porque fíjense, si tenemos un ingreso de 1.8 millones de dólares a 3 dólares cada libra y nos paga nuestro comprador, nos paga 5.6 millones de dólares, fíjense que esto va a ser suficiente para cubrir todos estos casos, todos estos costos, incluyendo las depreciaciones de 442.500, ¿sí? Pero fíjense que los 442.500 no tenemos que pagárselos a nadie. Por lo tanto, eso se queda en caja. Al quedarse en caja, se lo voy a sumar. Se lo voy a sumar a la fuente de generación de dinero, ¿sí? La depreciación se convierte en una fuente de generación de dinero. Es una fuente de generación de dinero. Siempre es una fuente de generación de dinero y que le voy a sumar en realidad a la utilidad neta, porque la otra fuente de generación de dinero es la utilidad neta,
¿sí? Entonces, al final del día, imagínense que tuviera yo un negocio mágico, ¿sí? Un negocio mágico. ¿Y qué significa un negocio mágico? Que todo lo que vende lo cobra instantáneamente y que todo lo que compra lo paga instantáneamente. Este es el ejercicio que les hice hacer el primer día. Nos va a quedar un dinero, ¿sí? De esta empresa mágica. ¿Y cuánto nos queda de esta empresa mágica? Al menos nos debe quedar la utilidad neta y las depreciaciones y amortizaciones si es que no hemos decidido hacer algo con ellas. ¿Sí? Esa es la cantidad de dinero que nos debe quedar. Pero luego aquí estoy decidiendo en realidad que voy a amortizar a capital. Estoy colocándole aquí el espacio de amortización a capital. Obviamente los primeros 2 años no voy a tener amortización a capital porque tengo un periodo de gracia. Empiezo a pagar el capital, a amortizar el capital recién a partir del año 3. ¿Sí? Bien, y nos queda un flujo de caja libre, o lo que se denomina en inglés el free cash flow, de $1.553.000 el primer año. ¿Sí? Ahí nos queda $1.553.000 el primer año. Lo que estoy haciendo es proyectar flujos de caja. Este es el plan de negocios. Este es el plan de acción. Esta es nuestra estrategia. Aquí está la estrategia del negocio. ¿Sí? Esta es la estrategia. Esta es la información que normalmente decimos, la información confidencial. Esta es la que no queremos compartir en realidad con la competencia. Esta es la que no queremos compartir con nadie. Esta es nuestra estrategia de negocio. ¿Sí? Bien. Y voy a hacer lo mismo para los próximos 10 años, ¿no? Estoy proyectando los flujos de caja para los próximos 10 años, ¿sí? Pero ¿cuáles son las bases en realidad del flujo? Las bases son que voy a cultivar más hectáreas, voy a cultivar 900 hectáreas y voy a ir aumentando la capacidad de producción en libras por cada hectárea. De 2.500 voy a subir a 3.000, a 3.500, a 4.000 y luego en 4.500 se nivela, ¿sí? Ahí al máximo. Esa es la máxima densidad posible del camarón en 900 hectáreas, ¿sí? Entonces, para 900 hectáreas, la máxima densidad de camarón que podemos producir es de 4.500 libras por hectárea anuales, ¿sí? Bien, obviamente, si ustedes conocen de la producción de camarón, van a saber que cuando se tienen densidades de producción más altas que estas, entonces los camarones se empiezan a comer entre sí. La alimentación ya es insuficiente, el espacio es insuficiente y por lo tanto ellos se empiezan a comer entre sí. ¿Sí? Y obviamente la calidad disminuye en forma significativa y es muy posible que luego ya no tengamos el sello verde para poder exportar a los Estados Unidos. Entonces, debemos ajustar en realidad que eso no suceda, ¿sí? Que eso no suceda para poder mantener en realidad ese sello verde que nos da ingreso a los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que necesitamos para ingresar a los Estados Unidos con el camarón es el sello verde. Es el sello verde, es el sello medioambiental, es el sello de que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Y que la calidad de lo que estamos haciendo es correcta y que nuestros controles están bien y que tenemos procesos, ¿sí? Procesos administrativos, procesos productivos que están bien definidos y que los estamos cumpliendo a cabalidad todo el tiempo. Entonces, estos son sellos, es una acumulación de sellos. Un sello verde medioambiental, un sello ISO de procesos, ¿no? Y otros sellos en realidad que se pueden aumentar también al tiempo. Un sello IPNORCA, por ejemplo, ¿no? Bien, bien, entonces ahí tenemos las proyecciones. Obviamente de ahí en adelante no crece más las hectáreas porque eso es todo lo que vamos a invertir, eso es todo lo que tenemos. Esta es la capacidad máxima de producción y de 4 millones de libras de camarón producidas al año, ¿sí? Al precio de $3 por libra, ¿sí? Bien. Entonces, algunas conclusiones, algunas conclusiones. La pregunta que siempre planteamos con un caso como este es, ¿invertirían ustedes en este negocio? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Invertirían ustedes en el negocio del camarón?
¿sí? ¿Cuán atractivo les parece el negocio del camarón? ¿Sí? Bien, obviamente lo estamos viendo desde un punto de vista productivo y desde un punto de vista financiero, ¿no? Esa factibilidad en realidad del negocio, ¿sí? Bien, entonces voy a hacer algunos cálculos, ¿no? Tengo mis flujos de caja libre, estos son los flujos de caja libre, esta es la última línea. No olvidemos que aquí estoy quitándole la amortización porque esto tenemos que pagar al banco, ¿sí? Y nos queda este flujo de caja libre. Este es el flujo de caja que nos resta, que nos queda, ¿sí? Entonces, tengo una inversión inicial de 2.7 millones de dólares, ¿sí? Y bien, pese a que la inversión total es de 5.4 millones de dólares, aquí solo debo colocar la inversión inicial de 2.7 millones de dólares que proviene de nuestros recursos propios, ¿sí? Bien, ya les había adelantado que nuestro capital tiene dos fuentes, deuda y patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿cómo estructuramos en nuestro proyecto esas dos fuentes de financiamiento? Pues acá está patrimonio. Estos son los recursos patrimoniales de nuestro capital. Estamos invirtiendo 2.7 millones de dólares en patrimonio, ¿sí? ¿Y dónde está la deuda? La deuda también está estructurada, pero la deuda está acá, en esta línea donde estamos haciendo el pago de capital a deuda, ¿no? O por deuda, ¿sí? Entonces, ¿cuánto estamos pagando acá? Si sumo todo lo que estoy colocando en esta fila, ¿sí? Voy a sumar todo esto y voy a tener el total de lo que se está pagando en deuda, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuánto es lo que tenemos en deuda? ¿Cuánto es lo que tenemos en deuda? Aquí va. En deuda vamos a tener otros 2.700.000. Otros 2.700.000. ¿Sí? Bien, voy a volver a sumar todito esto. ¿Sí? Bien, tenemos otros 2.700.000. Entonces, fíjense cómo hemos estructurado nuestro capital con lo que hemos empezado la clase de hoy. He distribuido en realidad el capital en dos fuentes, ¿no? Deuda, que está acá en esta fila, ¿sí? Aquí está esta fila. En esta fila estoy colocando la deuda, ¿sí? ¿Y cómo estoy pagando la deuda? 2.700.000. Y aquí estoy colocando los recursos propios, 2.700.000. Entonces, fíjense, depende de cómo estoy estructurando mi deuda. Entonces, esta estructura, esta proyección que estoy haciendo corresponde única y exclusivamente, ¿sí? Al escenario, ¿sí? Que tiene una estructura de financiación, 50% deuda, 50% patrimonio. Esa es la estructura, ¿sí? Eso es lo que estoy proyectando en este flujo de caja. Entonces, fíjense que ya desde la proyección, desde el primer flujo de caja, ya he tomado una decisión. Ya he empezado a tomar decisiones sobre la estructura financiera, ¿sí? Entonces, aquí ya estoy financiando 50% deuda, 50% patrimonio. Y eso va a incidir en cuanto al riesgo de si este negocio va a ser exitoso o no. ¿Vamos a aumentar el nivel de éxito o vamos a aumentar el nivel de riesgo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede con los nuevos negocios? El 70% de los nuevos negocios, como les había dicho en la estadística, fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque no hacen esta tarea. Porque no hacen esta tarea. No se dedican a hacer los análisis de, en realidad, estas proyecciones, escenarios. ¿Qué pasa si cambia esto otro? ¿O qué pasa si en lugar de 50-50 nos vamos 40-60 o 60-40, 30-70, etcétera, etcétera? Diferentes escenarios, ¿sí? En el papel es donde tenemos que hacer todas estas proyecciones y todos estos análisis, ¿sí? No ya en la práctica, porque en la práctica ya es demasiado tarde. En la práctica ya es demasiado tarde, en la práctica ya nos centramos solamente a la estadística del éxito, 9% en 2 años, o al 91% del fracaso en la estadística. Bien, el costo del financiamiento, hemos dicho que también incide, también incide. Las expectativas en realidad de los rendimientos también inciden sobre
sobre dónde nos vamos a colocar en las estadísticas del emprendimiento, en el fracaso o en el éxito. Bien, vamos a calcular los dos indicadores clásicos financieros, ¿no? La tasa interna de retorno y el valor actual neto. Aquí estoy calculando el valor actual neto. Aquí se los coloco. Este archivo también se los he compartido, ustedes lo pueden ver. Entonces aquí estoy calculando el valor presente, el valor actual neto de todos los flujos de caja futuros que los estamos descontando al presente y al cual vamos a restarle la inversión inicial de 2.7 millones de dólares. Bien, aquí solamente se están financiando 2.7 millones de dólares. Solo 2.7 millones de dólares se están financiando y 2.7 millones de dólares en recursos propios. Y nuestra inversión, pero es de 5.4 millones de dólares, sí, pero está estructurada en esa forma. ¿Sí? Entonces aquí fíjense que nuestra inversión inicial es de tan solo 2.7 millones de dólares. Entonces, si le resto al valor presente descontado, a los flujos de caja descontados, le resto la inversión inicial, me queda un valor actual neto de 10.4 millones de dólares. Bien, eso es lo que me queda. Este es el indicador de generación de valor. ¿Sí? Este proyecto genera un valor de 10.4 millones de dólares. ¿Sí? Y acuérdense, solo voy a invertir en un proyecto como este cuando el valor actual neto sea alto y sea positivo. ¿Sí? Alto y positivo. Esas son las dos características que tienen que tener un proyecto para que yo invierta en él. Entonces, el valor actual neto tiene que ser alto y positivo. Y aquí cumple, ¿sí? Alto y positivo. 10 millones de dólares de valor. Esto significa que este proyecto vale 10 millones de dólares. Hoy, si quisiera venderles la idea del negocio ahorita, ¿sí? Vale 10 millones de dólares esa idea de negocio. ¿Sí? Bien, tiene que ser positivo y alto. Y luego voy a calcular la tasa interna de retorno. Aquí yo tengo mi Excel en inglés, que ya se los mencioné desde el principio. Esta es la función, ¿no? El Internal Rate of Return. Esa es la que voy a utilizar para calcular el rendimiento esperado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de rendimiento esperado? ¿Cuál es el nivel de rendimiento esperado? Bien, mi rendimiento esperado es del 72%. Es del 72%. El TIR es del 72%. Bien, he hecho las proyecciones. He seguido fielmente lo que dice el caso, ¿sí? Lo que dice el ejercicio. ¿Sí? Y tengo estos resultados que se los estoy compartiendo. ¿Sí? Tengo un valor actual neto del proyecto de 10 millones de dólares. ¿Sí? Y tengo una tasa interna de retorno del 72%. ¿Sí? Ahora la pregunta que les planteo a ustedes es, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Debemos invertir en este negocio? ¿Debemos invertir en este negocio de la camaronera? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo evaluamos en realidad este valor actual neto y esta tasa interna de retorno? ¿Sí? Bien. Lo vamos a hacer en facilito, ¿sí? Porque ese es el reto en realidad de esta presentación, ¿no? De hacerlo en facilito, el transmitirles en realidad en facilito qué significa esto. Bien, comencemos con la tasa interna de retorno, ¿sí? Una tasa interna de retorno del 72% es una tasa de retorno demasiado alta, ¿sí? Demasiado alta. Solo de ver en realidad negocios que tienen una tasa interna de retorno del 72%, ya a mí me deja como con muchas interrogantes, con muchas interrogantes, ¿sí? La primera de las interrogantes ¿es esto real? ¿Es esto real? ¿Es verdadero? Hay un concepto en realidad en inglés que se llama too good to be true, demasiado bueno para ser real, ¿no ve? Demasiado bueno para ser real. ¿No es esto eso? ¿No es esto eso? Porque cuando las oportunidades en realidad aparecen en el mercado y parecieran que son demasiado buenas para ser reales, también tenemos que estar conscientes, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que eso está reflejando un riesgo, ¿sí? Un riesgo. Y tenemos que ver si ese riesgo
lo podemos asumir o no podemos asumir ese nivel de riesgo. ¿Sí? Aquí estamos colocando en un negocio súper próspero una inversión de 5.4 millones de dólares, no es poca cosa. ¿Sí? Es una inversión bastante grande. Si quisiéramos hacerlo nosotros, tal vez podríamos financiar los 5.4 millones de dólares, pero tal vez tendríamos que hacerlos todos los participantes de este curso. ¿Sí? Tendríamos que distribuirnos en realidad el patrimonio entre toditos y tal vez poder lograr los 5 millones de dólares con deudas y financiamientos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces la primera pregunta es, estamos invirtiendo 5.4 millones de dólares en un negocio que representa un rendimiento del 72%, pero esto es demasiado alto. ¿Sí? Y bien, ¿y por qué es demasiado alto? ¿Por qué es demasiado alto? Porque dentro de esta tasa interna de retorno del 72% también está incluido el riesgo. Está incluido el riesgo. La tasa interna de retorno nos mide dos cosas, nos mide rendimiento y riesgo. Eso es lo que nos mide rendimiento y riesgo. En la primera clase les había dicho, el indicador de liquidez me mide dos cosas, eficiencia y liquidez. Sí, correcto. Aquí la tasa interna de retorno también me mide dos cosas, riesgo y rendimiento. ¿Sí? Y siempre cuando hablamos de rendimiento, el riesgo está implícito. Está implícito, está dentro de, y aquí sucede exactamente lo mismo. En esta tasa del 72% está implícito el riesgo. Implícito, está incluido el riesgo. Y entonces, en las condiciones tendríamos que decir, ¿y cuánto es el verdadero, si les eliminamos el riesgo, cuánto es lo que me queda verdaderamente de rendimiento? ¿Sí? Es que el rendimiento en realidad depende de cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. ¿Sí? Depende de cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Entonces, la situación debería ser al revés. ¿Sí? Debería yo preguntarles a ustedes, debería preguntarles, ¿cuánto riesgo están ustedes dispuestos a asumir? En otras palabras, establezcamos cuál es el apetito de riesgo. Eso es lo que deberíamos hacer. Y en función al apetito de riesgo, vamos a ver cuánto rendimiento estamos dispuestos a generar. Pero entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Están ustedes dispuestos a asumir este nivel de riesgo del 72%? Bien, si lo vemos desde el punto de vista, desde el punto de vista positivo, lo estoy haciendo en facilito, ¿no? Si lo veo desde el punto de vista de positivo, les voy a decir, este proyecto nos va a generar 72% de rendimiento cada año, todos los años durante los próximos 10 años. Es un negocio muy rentable, muy rentable. ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista positivo. Eso es lo que nos está midiendo el TIR, la tasa TIR. ¿Sí? Ahora cambio, lo vamos a ver desde el punto de vista negativo. ¿Sí? Les voy a cambiar la perspectiva y les voy a decir, este 72% también significa que vamos a perder el 72% cada año durante los próximos 10 años. Entonces aquí viene la pregunta, ¿están ustedes dispuestos a perder el 72% de su inversión cada año durante 10 años? 72% de la inversión cada año durante 10 años, ¿están dispuestos a perder? Ese es el apetito de riesgo. Ese es el apetito de riesgo. ¿Están dispuestos? Todos estos numeritos en realidad, aquí los estamos representando como ganancias. Este es nuestro escenario, esto es lo que estamos viendo en realidad desde una perspectiva positiva. Pero si ustedes lo ven desde una perspectiva negativa, véanlo como pérdidas. Pérdida, pérdida, pérdida. ¿Están dispuestos a asumir y a enfrentar estas pérdidas? Eso es lo que nos dice la tasa interna de retorno. ¿Sí? Y es muy importante entender esta de la tasa interna de retorno. Si ustedes comprenden en facilito lo que significa la tasa interna de retorno, entonces no vamos a estar siempre sesgados a buscar las tasas internas de retorno más altas, ¿sí? Porque representan más riesgo, porque el riesgo está implícito. En resumen, ¿qué es este negocio? Este es un negocio muy, muy, muy atractivo. Este es un negocio donde estamos viendo en realidad la demanda que crece en el mercado, en el mundo. Cada vez se está consumiendo más camarón. Entonces, en los próximos 10 años, ¿qué podemos esperar?
Pues la lógica nos dice que más consumo, más consumo, más consumo. El camarón se está constituyendo en la principal fuente de proteína en la alimentación en el primer mundo. ¿Sí? Entonces, obviamente la oportunidad es inmensa. La oportunidad es inmensa. Pero obviamente tenemos otros elementos que están haciendo de que esta nuestra decisión sea de alto riesgo, de un perfil de alto riesgo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que reconocer que este es un negocio muy atractivo, pero de alto riesgo. ¿Sí? Bien, que vienen con grandes beneficios. Vamos a generar dólares. Esa es lo lindísimo de esta propuesta, ¿no? Vamos a generar dólares. Esto es lo que Bolivia hoy debería estar haciendo para pensar de cómo vamos a disminuir los efectos de la actual crisis en grande, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? 100 personas, 100 personas que estamos aquí en esta sala Zoom. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos arreglar la economía de Bolivia, no, pero podemos tener ideas como esta. ¿Sí? El contribuir en realidad en algo a la creación de fuentes de generación de recursos en la exportación, en la exportación. Esto contribuye en realidad al PIB, esto contribuye en realidad a la generación de divisas, esto contribuye al desarrollo, esto contribuye a la sociedad de mejores empresas, esto contribuye a sueldos, esto contribuye a fuentes de trabajo, ¿sí? Y Bolivia en realidad es un lugar donde evidentemente se puede hacer empresa, ¿sí? Es difícil hacer empresa. Y les estoy alertando, las tasas de riesgo son altas. Y ya les he alertado las estadísticas del fracaso, ¿sí? Pero buenos negocios, buenas ideas se pueden desarrollar. Sí podemos sí podemos dar nuestro granito de arena. Desde donde estamos, y desde donde estemos, con ideas como estas, como estas. Esto lo ha hecho, obviamente, Ecuador, luego lo ha copiado Perú, ¿sí? Y este caso es interesantísimo, porque este es el ingreso, en realidad, de Centroamérica a la producción del camarón. Centroamérica y todos estos países que les estoy diciendo, Ecuador, Perú, Colombia, en alguna medida Chile, ¿sí? En alguna medida Chile, y todo Centroamérica, ¿sí? Se ha convertido en exportadores de este tipo de productos, ¿sí? Porque la demanda es cuantiosa, porque la demanda es increíble. Bien. Rápidamente vamos a ver, no nos queda mucho tiempo, pero rápidamente vamos a ver el riesgo. ¿Cómo entendemos el riesgo? ¿Cómo entendemos el riesgo? El riesgo en realidad es el siguiente. De dónde proviene el riesgo? Pues proviene de cada una de estas celdas que estamos colocando valores, ¿sí? Cada una de estas celdas representa riesgo, ¿sí? Y lo que hacemos en finanzas en realidad es colocar aquí el escenario esperado que de mayor probabilidad de ocurrencia. En otras palabras, la media. La media. Aquí voy a colocar la media, el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia, que es la media, en una distribución normal, en una campana de Gauss. ¿Sí? Aquí coloco la media. ¿Sí? Pero sabemos que en esta media los escenarios pueden ser o mejores o peores. ¿Sí? Y pueden ser muy altos, mucho mejores, y pueden ser mucho peores. ¿Sí? Dependiendo de cómo es nuestra distribución. ¿Sí? Bien, en medida de que nuestra distribución de Gauss sea más abierta, ¿sí? Vamos a tener una desviación estándar más grande, ¿sí? Y eso representa más riesgo. Entonces, desde el perfil de riesgo, deberíamos tener un indicador de una dispersión en realidad de este dato. ¿Sí? Deberíamos saber cuál es la dispersión de de estas 750 hectáreas. Y no solo de estas 2.500 hectáreas también, y de este 1.875.000 también, pero este depende de estas dos. ¿Sí? Y luego de este precio, ustedes tienen las estadísticas del precio, pero podemos hacer una distribución, porque en finanzas todo depende de distribuciones. ¿Sí? Todos los modelos en realidad financieros son estadísticos,
¿sí? Todos tienen distribuciones, ¿sí? Y aquí lo que estoy colocando es el precio mínimo, el más bajo. No estoy colocando el precio promedio, estoy colocando el de la cola, el menor promedio actual. Es el más bajo que está en la distribución, porque estoy haciendo el escenario más favorable, más bien dicho, el menos favorable. El menos favorable, estoy colocando $3 de precio. Pero ese también está expuesto a una distribución. Y cada uno de estos valores, si se fijan, están expuestos a una distribución. ¿Sí? Y el problema en realidad de los negocios es saber cómo es la distribución de cada uno de estos valores. Solamente rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, rápidamente les digo lo siguiente. A ver, cerremos los ojos y veamos este negocio. Será posible que un negocio inexistente, y que ahora empezamos a producir, será posible que podamos cultivar 750 hectáreas de camarón en el año 1? 750 hectáreas de camarón es hartísimo. Es hartísimo. Es hartísimo. ¿Será posible esto? Lógicamente, ¿será posible? A ver, ustedes son personas inteligentes, pensantes, razonables. 750 hectáreas de camarón, ¿las podemos empezar a cultivar de cero al primer año? Solamente cierren los ojos y piensen en la magnitud, nada más en la magnitud. ¿Es posible este escenario? ¿Y será posible que cada una de esas 750 hectáreas tengan una producción de 2.500 libras por hectárea el primer año? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Porque de esto se basa todo. Se basa todo. Si el crecimiento viene desde acá, ¿sí? El flujo de caja que voy a generar viene desde acá. ¿Es esto posible? Como decimos, factible realmente? ¿Es factible lograr este nivel de producción? Y la segunda pregunta es, está bien, vamos a producir 1.875.000. ¿Y cuánto vamos a vender? Porque obviamente tenemos esta cantidad de camarón. ¿Y cuánto se vende? Porque ahí viene la otra perspectiva en realidad de la demanda, ¿no? Esto es lo que estamos ofertando y cuánta demanda va a haber al otro lado. Y esa es la tarea más difícil en realidad de predecir la demanda. Siempre es la más difícil, siempre es la más difícil. Es de donde viene la fuente de riesgo más alta. Es la que tiene el sigma más amplio, la demanda, ¿sí? Pero aquí tenemos una cosa muy importante. Este es un commodity y que les he dicho que tiene demandas casi infinitas, ¿sí? Casi infinitas. Entonces, los commodities en realidad solamente se dedican a producir, porque la demanda es casi infinita. Entonces, todo lo que produzcamos, todo se vende en commodities. Entonces ahí tenemos que nuestra variable de dispersión ya no es así de amplia, sino la hemos colocado bastante centrada. Nuestra distribución es bastante centrada. ¿Por qué? Porque todo lo que producimos vendemos. Entonces no tenemos que preocuparnos de la demanda. Entonces imagínense ese perfil del commodity. Ese es el beneficio de producir un commodity. Y a veces decimos, en Bolivia no queremos producir un commodity, queremos irnos al valor agregado. Bueno, pero cuando nos vamos al valor agregado, sí tenemos que preocuparnos de la demanda. ¿A quién le vamos a vender? ¿A quién le vamos a vender? ¿Quién va a ser nuestro comprador? ¿Cuántos compradores están dispuestos a comprarnos a este precio? En cambio, en el commodity no nos preocupamos de eso. Los commodities simplemente se venden porque las demandas son infinitas. Son infinitas. Bien. Entonces, cada uno de estos valores que estoy proyectando, cada uno de estos valores que estoy proyectando está expuesto a riesgo, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es abrir un capítulo diferente en mi proyecto, ¿sí? Y en mi proyecto lo que voy a hacer es abrir un capítulo que se llame riesgos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es identificar todos los riesgos de mi negocio, todos los riesgos. Entonces comienzo. Primer riesgo, hongos. Segundo riesgo, enfermedades. Tercer riesgo, tsunami. ¿Qué pasa si hay un tsunami? Cuarto riesgo, terremoto. Quinto riesgo, inundación, eh, etcétera, 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 etcétera. Todos los riesgos que a ustedes se les puede ocurrir. Pero vienen los otros riesgos, inflación, ¿sí? Depreciación, riesgos. Costos de transporte más altos, riesgos, ¿sí? Macroeconómicos, ¿sí? Dólares, la existencia o la no existencia.
Si tengo que comprar alimento para los camarones en dólares, tengo que tener dólares. ¿Sí? Entonces tengo que saber que eso representa riesgo. Entonces, en mi modelo de proyección de riesgo, debo identificar cuáles son las variables que representan riesgo. La inexistencia de dólares, el costo dolarizado del alimento del camarón, ¿sí? Etcétera, etcétera. Costos laborales ascendentes, ¿sí? Etcétera. Todos los otros riesgos a los que estamos expuestos. ¿Sí? Y vienen los riesgos ya operativos, ¿no? Los riesgos operativos son, ¿podemos realmente producir 750 hectáreas? ¿Podemos realmente producir? ¿Sí? Y después vienen los riesgos de mercado. Precio. ¿Será que realmente podemos lograr $3? Entonces, fíjense, vamos a colocar todos los riesgos, riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos de mercado, riesgos macroeconómicos, ¿sí? Y toda la diversidad en realidad de los riesgos, porque el mundo está lleno de riesgos, ¿sí? Pero una cosa que les voy a decir, no hay ganancia si es que no asumimos cierto nivel de riesgos. ¿Sí? Sin asumir riesgos no hay ganancias. No hay ganancias. Si este dinero, si no lo invertimos y si nos quedamos sin hacer nada, no vamos a ganar nada, evidentemente. Sí, pero tal vez vamos a perder mucho. Bien. Entonces hacemos una lista de todos los riesgos y luego lo que hacemos es administrar esos riesgos, ¿sí? Entonces, riesgo uno, la naturaleza, los actos de Dios, ¿no ve? Tsunami, ¿qué pasaría si hay un tsunami? Pues voy a conseguir una póliza de seguro que me cubra tsunami, rayo, etcétera, etcétera, porque estamos ahí en la costa, ¿no? Rayo, inundaciones, etcétera, todo lo que ustedes saben, todos los riesgos asegurables. Todos los riesgos asegurables los vamos a asegurar y vamos a administrar esos riesgos. ¿Sí? Hay otros riesgos que no son asegurables, ¿sí? Como por ejemplo este precio, no es asegurable, no puedo asegurar el precio, ¿sí? Pero puedo encontrar otros elementos, como por ejemplo los mercados futuros, ¿no? Los mercados futuros son un mecanismo de disminuir riesgo y poder encontrar un mecanismo de protección, ¿sí? Podemos desarrollar estructuras de disminuir riesgos, de mitigar riesgos, ¿sí? Con los mercados futuros puedo mitigar el riesgo del precio, puedo. Bien, ¿cómo elimino el riesgo de no saber si 750 hectáreas es factible o no es factible? Y ahí solamente tengo que saber si no puedo técnicamente definir si es factible o no es factible, asumo el riesgo. Pero lo que tengo que ver es que solamente puedo asumir algunos riesgos, pero controlados, ¿sí? Controlados. Algunos son demasiado grandes que no los voy a asumir. Entonces, si no conozco nada del negocio de camarones, no nos debemos meter en el negocio de camarones. ¿Sí? Pero lo bueno que tenemos en este proyecto es que tenemos un socio, ¿sí? El socio sí es el experto en camarones, él sí sabe, ¿sí? Y a él le puedo yo preguntar, señor, yo no sé nada de camarones, nada. Yo no sé si esto es posible. Mi mente tal vez es muy limitada, pero mi mente no cree que podamos producir 750 hectáreas de la nada en 12 meses. ¿Sí? Y mi mente no cree que podamos llegar a 2.500 libras. Me parece como que es demasiado bueno para ser realidad. ¿Y qué me va a decir el socio? No te preocupes, porque esto es lo que hicimos en Ecuador el primer año. Estos son nuestros datos reales de Ecuador el primer año. Esto que estoy proyectando acá son mis datos reales. Los tengo estadísticamente. Entonces, fíjense qué es lo que estoy haciendo. Estadísticamente, con la información de otro país, en realidad estoy validando, en realidad, este riesgo. Estoy validando, estoy mitigando el riesgo porque estoy validando el dato. Estoy validando el dato estadístico, ¿sí? No es mío, no es de mi propiedad, pero mi socio lo tiene en Ecuador. Entonces él me está diciendo, este es los escenarios que les estoy colocando aquí, es lo que ya hemos hecho nosotros en Ecuador. Esta es nuestra experiencia. Y este es nuestro costo. El costo del camarón es esta, ¿sí? Y estos son los costos, y este es el costo fijo que vamos a necesitar. Y esta es nuestra experiencia.
Entonces, fíjense que el socio nos está trayendo, en realidad, la forma de cómo mitigar el riesgo, ¿sí? De cómo mitigar el riesgo. Este mismo negocio, sin el socio, yo no invertiría en él. Es demasiado riesgo. Parece muy bueno para ser realidad. No invertiría en este negocio si es que no fuera con el socio. El socio lo que me está permitiendo es hacer una mitigación del riesgo. Entonces ahora ya están validados mis números, ya tienen un sustento detrás de cada uno de estos números. No son inventados, tienen un sustento estadístico. Y al tener un sustento estadístico, entonces mi decisión es más fácil, porque ya no estoy tomando una decisión en un escenario totalmente en la incertidumbre, sino estoy tomando una decisión basada en escenarios ciertos, con algunos en realidad que son inciertos, como por ejemplo el precio. El socio me va a decir, aunque me digas, yo no sé cómo va a ser el precio, porque yo no tengo un cristal que me prediga el futuro. Entonces no voy a saber cuál va a ser el precio. Entonces, ¿estoy dispuesto a asumir ciertos riesgos? Sí, controlados, ¿sí? Mientras el resto, en realidad, estén mitigados. Entonces, si puedo mitigar los riesgos mitigables, transferir los riesgos transferibles, ¿sí? Puedo modelar en realidad los riesgos modelables, como por ejemplo esta variable de la inflación, ¿no? La variable de la inflación. Aquí el costo del alimento lo estoy sometiendo a una variación del 5% por año. Entonces estoy modelando los riesgos que puedo modelar. Algunos riesgos puedo modelar. Están incluidos dentro de mi estructura, ¿sí? Los riesgos de dólares, los riesgos de tener que conseguir dólares a precios más caros, ¿sí? Puedo modelar. Son modelables. Entonces, fíjense, de los riesgos, de toda esta lista de riesgos que les he mencionado, de todo tipo, tengo que ver cuáles riesgos puedo transferir, cuáles riesgos puedo modelar, cuáles riesgos puedo minimizar, puedo eliminar riesgos, ¿sí? Y algunos, en realidad, mitigar, ¿sí? Y luego voy a elegir cuáles tengo que asumir, porque evidentemente en todos los negocios debemos asumir riesgos. En todas nuestras decisiones asumimos riesgos, ¿sí? En todos los procedimientos asumimos riesgos, ¿sí? Tenemos que saber que cuando nos vamos a sacar una muela, estamos asumiendo riesgos. Riesgos controlados, ¿sí? Pero estamos asumiendo riesgos. Cada vez que nos ponemos anestesia general, estamos asumiendo riesgos. Riesgos controlados, pero riesgos, ¿sí? Cada vez que ponemos una empresa en marcha, tenemos que asumir que estamos asumiendo riesgos, ¿sí? Ojalá sean riesgos controlados. En condiciones de crisis económica, debemos asumir que los riesgos son más altos y nuestra bondad, nuestra capacidad es de tratar de hacer que esos riesgos sean controlados, ¿sí? Mi propuesta de hoy, la última, para cerrar el curso, es eso. Busquemos el origen de los riesgos, analicemos el origen de los riesgos, ¿sí? Mitiguemos el origen de los riesgos, ¿sí? Y tengamos nuestras decisiones asumiendo riesgos controlados. Eso es todo. Les agradezco mucho por su participación en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por haber estado presentes en este curso y le devuelvo el micrófono a Guido. Adelante, Guido, por favor. Fantástico, profesor Jürgensen. Muchas gracias. Estamos concluyendo un interesantísimo viaje, excursión por lo que son las finanzas en época de crisis. Bueno, creo que ahora todos podemos ir a almorzar tranquilos. Muchas gracias por la confianza y no se olviden, el próximo desafío es economía en épocas de crisis, pero en facilito. Así que muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Gracias por su participación. Creo que todos somos ahora mejores personas y con mejores herramientas para entender las finanzas empresariales. Buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, estimado Kurt.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un gusto, un gusto. Nos Gracias vemos por en una... todo. Excelente, Kurt. Gracias. Un abrazo. No, gracias, muchísimas gracias de las por la tecnologías. atención. De esta manera, estimado Muchas Guido y gracias. colegas, me siento muy Gracias. muy Excelente. halagado de Gracias. compartir Gracias. con ustedes. Ya termino, cierro la sesión, dándoles un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga hasta la próxima semana. Chao, chao.